Hola amigos, muy buenos días, bienvenidos a su segmento Viajando en la Historia. Les saluda Johanna Montenegro en compañía de mi compañera Angelita Lemus. Buenos días, bienvenida. Buenos días compañera, buenos días televidentes, gracias por estar en sintonía con nosotros. El día de hoy tenemos una invitada especial, quien es licenciada en Telecomunicaciones, ella es Darisa Cardona. Bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación. Chicas, muchas gracias a ustedes también por la oportunidad que me dan de estar acá en este programa, que en esta oportunidad estaremos hablando sobre la historia de la televisión, no solo en Guatemala, sino a nivel internacional. Nosotros vemos los aparatos, pero no nos imaginamos todo el trabajo y toda la historia que está detrás de ellos. Entonces, también para darle a conocer al público ese trabajo que los expertos hicieron, y ahora hasta en el teléfono podemos nosotros ver series, telenovelas, películas, lo que antes solo se veía en televisión. ¿Cómo inicia la televisión en el mundo, licenciada? Bueno, pues para empezar la historia de la televisión, déjenme contarles que empezó con un intento fallido. Después de la creación del disco Nippon, que se creó en 1884 y consistía en un disco metálico con una fuente de luz que servía para proyectar láminas de selenio, y la luz proyectaba por los objetos. Entonces, que fue un intento fallido de proyectar imágenes, se convirtió también en la base para seguir experimentando y llevar la televisión más lejos. Ya que nos está comentando que este fue un intento fallido, ¿cuál sería la primera experiencia televisiva que fue exitosa? Pues déjenme contarles que esta se da en 1925, muchos años después, cuando el escocés John Logie Baird logró sincronizar los discos. Estos discos ya no era uno solo, sino que eran más, y estos iban unidos a un mismo eje. Entonces uno era usado como emisor y el otro como receptor, y transmitió eficazmente. Ese fue un logro, que se transmitió la imagen de la cabeza de un maniquí a 14 cuadros por segundo. Definitivamente no era la calidad de imagen que vemos en las televisiones de ahora, porque estamos hablando de que eran experimentos, pero funcionó. Entonces esto también dio la pauta a seguir avanzando, y esta experiencia se replicó ante la Royal Institution de Londres en 1926. Ya en 1927, el mismo creador de esta experiencia televisiva, que era el escocés John Logie, la misma imagen la lanzó a lo largo de 438 millas usando un cable telefónico. Y ya en 1928 lo volvió a hacer. Aquí también vemos la persistencia de este personaje, que no se rindió, sino continuó a lo largo de los años, y estas tecnologías ya empezaron a usarse en las transmisiones de televisión. El nombre que había empezado a asomarse desde el comienzo, en el siglo XX, cuando un científico ruso, Konstantin Persky, la propuso durante el Congreso Internacional de la Electricidad. Y allí vemos que este escocés, John Baird, logró que estos discos causaran un impacto, y a través de los años continuaron, ¿verdad? ¿Cuándo se lleva a cabo la primera emisión televisiva? La primerísima, hablamos la que hizo Baird en su laboratorio después de estos discos, pero fue con fines demostrativos. Ya para que llegara a las personas fue en 1927. También debemos resaltar que el primer televisión salió a la venta en 1926, fue que empezaron a comercializarse. No se pudo haber tardado demasiado, y en 1927 la BBC produjo las primeras emisiones de programación, así como lo hacen ustedes ahora, siempre y cuando tenemos que recordar que se emitía en horarios estelares, y en 1930 ya se hacía transmisión simultánea de audio. Entonces venimos y vemos que al principio eran solo imágenes, y ya 3 años después se implementa el audio y ya se ve algo audiovisual, una imagen con sonido, y esta era transmitida en blanco y negro. También sabemos que en Guatemala existe la historia de la televisión. ¿Cómo se inicia la televisión en Guatemala? Para iniciar con la televisión en el país, nosotros debemos de saber que el único canal que se podía ver acá en Guatemala era el Canal 8, y que fue proporcionado por el gobierno. Era un canal nacional. Esto fue en 1955 y estaba bajo el mando de uno de los presidentes. En sí, la primera transmisión
fue de Pedro Vargas, una imagen de Pedro Vargas cantando el Padre Nuestro. Entonces esto llamó la atención de muchas personas y, como les comento, también la pasaron en un horario específico y era en blanco y negro. Para las personas que tenían televisión también, no todas pudieron ver esta emisión. Sí, así es, así como ya sabemos que la primera transmisión fue la de Pedro Vargas cantando lo que es el Padre Nuestro. También, ¿cuántas personas lograron ver la primera transmisión? Fueron pocas. Si contabilizamos, podemos decir que 40 personas, debido a que donde se encontraba el estudio central de este canal, de este estudio, solo abarcaba un rango de un área, digamos, de unos 100 metros. Entonces llegaba nada más a 40 personas, que fueron las que pudieron presenciar esta transmisión, y que también fue un logro para Guatemala. Nos acercó un poco más a la tecnología en ese tiempo. ¿Cuáles fueron los 3 canales principales que dieron inicio? Porque sabemos que fueron 3 en específico. Claro que sí, estos fueron principalmente, como les comentaba, Canal 8 fue la primera transmisión. Sin embargo, después se viene y comienza Canal 3, unos años después, ya que cuando una tecnología entra a un lugar, a un país, más personas comienzan a querer. Si hay una tortillería, van a haber más personas que van a querer poner una tortillería. Entonces lo mismo sucede con la tecnología, lo mismo sucede con los canales. Entonces estaba Canal 8 y viene Canal 3. Luego de esto viene Canal 7. Y así fueron aumentando los canales nacionales a Canal 11, Canal 13, Canal 21, Canal 27. Ahora podemos presenciar también canales como TV Azteca, como Guatevisión, que son canales nacionales, pero que nacieron mucho después de estos 3 canales, que eran Canal 8, Canal 3 y Canal 7. También cuéntanos cuándo nace el primer telenoticiario aquí en Guatemala. Como ya veíamos, para esto también era importante que hubiera personas que lo quisieran hacer. Ya vienen, y esto quiere decir que se implementa también más equipo a estas tecnologías. Esto fue 2 años después de que se emitiera la primera emisión en televisión acá en Guatemala. Luego de esta presentación de Pedro Vargas empiezan a poner más programas, más canales, y este telenoticiero fue implementado y nació en 1957. Y literalmente se llamaba De Lunes a Viernes. Siempre los nombres de los programas tienen algo que ver con los programas. Entonces esa emisión era dirigida por Francisco Martínez. Y ya luego viene y nace el informador TGW TV, porque habían radio, sin embargo también incursionaron en la televisión, y también solo transmitían imágenes donde apareciera el locutor. Se veía el locutor de fondo. No sé si han visto series ustedes, muchas veces de años antiguos, donde narran historia. Se ve que solo el locutor está hablando y es solo a él al que enfocan, y de repente muestran algunas imágenes, pero no llegan al lugar de los hechos como hasta ahora, que se puede presenciar en vivo y en directo lo que está sucediendo. Sí, y es que también, licenciada, hemos visto que en la televisión, pues cuando hay sismos, hasta se logra capturar ese momento, y pues eso demuestra que la televisión está en vivo. Algo que nos gustaría discutir, o que platicáramos, o que recordáramos algunas anécdotas con esta pregunta: ¿considera que la televisión es la misma de hace 50 años? Definitivamente no, y ustedes podrán también decir, acá ustedes a su edad podrán ver que cuando ustedes eran pequeñas no se transmitían los mismos programas que se transmiten hoy. De hecho, a veces uno no mira ni siquiera canales, no ve cable, televisión por cable, sino que ya se va más a plataformas de streaming como Netflix, como Prime Video, y preferimos ver Disney, por ejemplo, mientras que los canales nacionales se quedan un poco olvidados. Hasta el momento no tenemos muchos canales nacionales, son pocos en nuestro listado. Sin embargo, si hablamos de la evolución que han tenido, ha cambiado demasiado. Antes se buscaba educar a la población, se buscaba transmitirles cultura, resaltar la esencia de los pueblos guatemaltecos. Sin embargo, analistas han
descubierto que esto necesita demasiado presupuesto y no se puede tener o producir demasiados programas guatemaltecos, y es más fácil poner una novela extranjera, una película mexicana, replicar programas que están en otros canales internacionales para que se puedan ver acá en Guatemala y nos entretengamos, porque básicamente la televisión ahora es solo para entretener, y unos canales que aún están para teleinformar y se da a conocer información a las personas, pero también no me dejarán mentir que no todos los canales nacionales utilizan personal guatemalteco. Fuera de cámara nosotros platicábamos con nuestra compañera Angelita antes de abordar este tema, que en muchas ocasiones el personal que se trae a las televisoras guatemaltecas es de diferentes lugares. ¿Cuál es su opinión sobre eso, licenciada? ¿Usted lo ve correcto? Ya, es correcto, es técnicamente hablando. Sin embargo, moralmente, yo como dueña de algún canal preferiría presentar personas nacionales, nativas del país, que sepan, porque es increíble cómo hasta los chapinismos influyen y hasta la manera de hablar en las personas. Entonces no es lo mismo tener presentando noticias a un mexicano o dando las noticias a un salvadoreño, que por supuesto no tenemos nada en contra de ellos, pero es evidente que talento en Guatemala hay. Tenemos personajes increíbles que son muy inteligentes, que tienen un gran talento para hablar en televisión, pero también traer presentadores de otros países, estamos hablando de que significa más presupuesto, tenerles un salario de repente más alto, y que esto también influye en las personas. Entonces, técnicamente está bien, pero sería preferible ver a un chapín, porque no me dejarán mentir que las películas nacionales a veces también nosotros las dejamos un poco de un lado, porque la producción en Guatemala no está tan desarrollada como está en otros países, y es algo que se tiene que trabajar. Actrices, actores guatemaltecos también cuesta encontrar, y también es parte de la población que, pongamos, si sentimos que nacemos con ese don, inmiscuirse en eso y seguir adelante con alguna carrera que nos lleve a este tipo de situaciones, porque es difícil encontrar también personas que se preparen como presentadores acá en Guatemala, porque también requiere una preparación. No es solo de decir yo ya soy y porque me llevo bien con la cámara y la cámara me adora. Entonces es un tema bastante complejo de tratar, pero sí, la televisión guatemalteca ha cambiado demasiado, hasta los programas de entretenimiento, porque antes había un programa que se llamaba Con Buena Onda, que si bien es cierto era similar a uno que está ahora en línea, pero tenía más importancia en las personas se conectaban más, porque de repente no se trataba tanto de chisme, porque no había demasiadas personas extranjeras, o también basta por los juegos que tenían. Entonces también hay personas que todavía buscan una cultura más amplia para también sintonizar distintos canales y distintos programas, como por ejemplo quienes nos están viendo en este momento. Gracias, licenciada, por haber aceptado nuestra invitación y darnos un poco de historia para todos los guatemaltecos, que es muy importante. Nos despedimos de esta emisión con Johanna. Será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite. Que tengan una feliz y bendecida tarde. Los dejamos con Mundo Creativo. Buen día, amigos televidentes, damos inicio con nuestro segmento Mundo Creativo. Hoy contamos con dos invitados expertos en la materia de programación audiovisual. Él es Henry Pérez, fotógrafo profesional, productor de contenido y editor, y Manuel Ramírez, quien es director, programador de producción auditiva y creador de spots publicitarios. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Buenos días, gracias por la invitación. Saludos a todas las personas que nos están viendo. Pues vamos a hablar un poco acerca de producción audiovisual, sobre el discurso auditivo, y pues ya lo mencionaba mi compañera, aquí tenemos a mi compañero Manuel Ramírez. ¿Qué tal, Kelly? ¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarles en esta oportunidad. Vamos a compartir temas de importancia, temas de interés sobre este tema. Kelly, muchas gracias por esta invitación y por darnos la oportunidad de estar hoy acá compartiendo con todos ustedes.
Para entrar un poco en materia, ¿podrían explicarnos cómo se compone el término audiovisual? Bueno, cuando hablamos de audiovisual, la misma palabra lo dice, sería auditivo y visual. No es lo mismo, por ejemplo, en la radio, que se enfoca más en lo auditivo. Cuando hablamos de audiovisual, nos referimos a sonidos, a imágenes, a enfoque, a encuadre y demás. Entonces, en lo audiovisual sería todo eso. También en lo audiovisual entraría, por ejemplo, los sonidos que se implementan cuando se está agregando, por ejemplo, una película, un cortometraje y demás. Manuel, ¿podrías hablarnos para la creación de contenido audiovisual qué elementos son necesarios? Por supuesto, Kelly, uno de los elementos principales para la elaboración de este tipo de contenido, primeramente, pues es la imagen. Luego de esto, pues también se mete lo que es el audio. El audio tiene varios elementos de los cuales también está compuesto, como lo es voz, lo es fondo musical, son también los efectos e incluso audio ambientes y otro tipo de fondos para darle un poco más de estilo al audio. Y bueno, pues ya después de esto se monta también lo que es la imagen, ya sea imagen o sea video, para formar el contenido final o la producción final, que es lo que va a llamar la atención de nuestro público, que es quien va a ser van a ser los últimos que lo van a ver. Y para la creación de contenido visual, ¿qué serían los elementos esenciales? Bueno, primeramente creo que sería bueno utilizar una cámara adecuada para este tipo de producción. También ver los encuadres, también ver la orientación, si es horizontal o vertical. Creo que en lo auditivo entraría también el ambiente en el que estamos, que no haya demasiado ruido. Dependiendo, como te decía también, por ejemplo, cuando se está hablando de todo lo audiovisual, entra mucho el ambiente. No es lo mismo una producción audiovisual cuando está en un ambiente, por ejemplo, de terror, o a comparación de en la feria también, que es un diferente tipo de ambiente. ¿Podrían explicarnos qué función principal tienen estos elementos hacia el público? Cada uno de estos elementos tiene la función principal, bueno, aplicando los efectos de llamar, de atraer la atención del público, de hacer que el público se sienta atraído, de hacer que el público sienta que eso le llama la atención, de que el público se sienta cómodo e incluso identificado con este tipo de elementos. Cuando, por ejemplo, se escuchan algún tipo de efectos en una producción radial o en una producción audiovisual, que es la que va enlazada también con el audio y el video, pues es lo que hace que llama la atención de las personas. Sabemos que para la creación de contenido visual es muy importante el lugar. ¿A qué se debe esta importancia? Como te mencionaba, el lugar en donde se va a realizar la producción es muy importante. También hablábamos del discurso a la hora de estarlo, por ejemplo, grabando, que no es lo mismo, como te decía, en un lugar donde hay demasiado ruido, que lo que hará que los ruidos no capten la atención necesaria de las personas que nos están viendo. También dentro de eso entraría los sonidos, los efectos de sonidos, que también dependiendo cuál sea, también se pueden agregar efectos, ya sea de una puerta, ya sea de un carro, que son sonidos ambiente que se pueden utilizar. Entonces también los semánticos, entrarían también las onomatopeyas y demás. En los sintácticos, que también, como te decía, el tiempo, el movimiento, los elementos técnicos que se pueden utilizar, los planos, la profundidad del campo y los demás, los ángulos. ¿Podrían mencionar en qué tipo de producción se utilizan estos elementos que ustedes nos mencionan? Hay varios tipos de producción las cuales nosotros hemos elaborado. La verdad tiene un conjunto de relación. Puede ser, por ejemplo, yo elaboro spot publicitarios, ya sea para promocionar cualquier tipo de producto de alguna tienda. Entonces, en este tipo de producciones es en la que se meten estos elementos. Ya al momento de hacerlo, a meterlo a lo visual, entonces ya se busca un lugar específico, un área específica, para que eso también vaya de acuerdo a lo que nosotros estamos promocionando, ya relacionándolo directamente, imagen, video y audio. ¿Podrían compartir con nosotros algún tipo de contenido que ustedes hayan realizado?
Sí, te comento, nosotros realizamos un proyecto en Antigua Guatemala en Semana Santa, en donde incluimos, por ejemplo, en la música, en el fondo, algo relacionado a Semana Santa. Igual en el sonido ambiente, cuando estaban las procesiones, también nosotros agregamos, ya que eso le da una sensación a las personas que nos están viendo. Solo imagínate colocar, por ejemplo, en Semana Santa, algún efecto de sonido, por ejemplo, de terror o cómico, entonces no quedaría ahí. En todo lo que viene siendo producción audiovisual y discursos audiovisuales, tiene que ver mucho la imagen, lo que se ve, lo que se escucha también. Como te decía, no es lo mismo en las radios también se utiliza los efectos de sonido y demás. Pero en lo audiovisual, las personas deben captar y sentir que están en el lugar. Entonces, los efectos, imágenes y demás tienen que ser acorde a lo que nosotros estamos presentando en pantalla. ¿Ustedes creen que en Guatemala se ha explotado ese talento auditivo? Pues realmente es poco, no todas las personas se animan a hacer este tipo de producción, este tipo de audios, porque hay quienes pues dicen no tener la vocación, más sin embargo yo creo que todos lo podemos hacer, es cuestión únicamente ahí de educar la tonalidad de la voz. Hemos elaborado algunos tipos también de ensayo con jóvenes que son principiantes, se podría decir, que la verdad han evolucionado bastante bien y creo que en Guatemala hay mucho talento. Hay talento tanto auditivo, tanto para la producción visual también, y bueno, pues esto es de irlo explotando cada vez más. Ustedes como conocedores de este tema podrían darles consejos a esos jóvenes que inician o son creadores de contenido audiovisual de manera auditiva o con imágenes. ¿Qué consejo les darían a los jóvenes de Guatemala? Bueno, principalmente al momento de crear un audio, pues es de practicar hasta que nos quede bien, hasta que nos quede bien pulido, nos quede nítido, para que al cliente, para que al público le guste, le llame la atención y no diga, este solo lo hizo solo por hacerlo. Entonces también tener un tipo de contenido que sea de interés, un tipo de contenido que llame la atención y que atraiga al público. Entonces, principalmente para ser un experto o prácticamente tener todo el conocimiento de esto, al maestro lo que lo hace es la práctica. Entonces poco a poco ir aprendiendo, explorar. Si no tenemos la oportunidad tal vez de meternos a algún tipo de taller, pues buscar en internet, hay plataformas, hay tutoriales y varios tipos de cosas que nos enseñan cómo hacer uso de las diferentes herramientas. Ahora pues es más fácil, la tecnología está cada vez más a la vanguardia del día a día, porque podemos hacer contenido con nuestro teléfono celular únicamente. Ya a veces no es necesaria una computadora o un micrófono, sino que cada vez se nos van facilitando las cosas. Entonces principalmente practicar hasta lograr nuestro objetivo final. Henry, usted como experto en edición, ¿podría mencionar algunos programas sobre edición? ¿Algo que les recomiende a esas personas que no tienen conocimiento en la materia? Mira, ahora con la ayuda de las nuevas tecnologías, el programa o donde nosotros podemos editar está Adobe Premiere. Pero ahora también en teléfonos inteligentes nosotros tenemos la facilidad de diferentes aplicaciones, que créeme que es increíble lo que pueden hacer ellas. Una de ellas sería CapCut, en la que puedes tú realizar diferentes tipos de producciones. Puedes corregir imagen, puedes corregir color, puedes agregar más sonidos. También en este programa se puede trabajar el croma, que es la pantalla verde que nosotros conocemos. Y bueno, ahora, como te decía, en YouTube hay diferentes tutoriales que nosotros podemos utilizar para aprender. Por ejemplo, en mi caso, yo inicié viendo tutoriales. Créeme que es muy difícil realizarlo de esta manera, porque tienes que estar repitiendo una y otra vez el video hasta que pues agarras esa práctica que es necesaria para poder realizar ese tipo de producciones. Igual también el equipo que es necesario. En mi caso tuve que comprar una cámara, tuve que comprar micrófonos, tuve que comprar trípodes que son necesarios para realizar este tipo de producciones, que nos ayudarán a tener una mejor imagen, ya sea una mejor estabilización. Entonces, a los jóvenes que hagan uso de las nuevas tecnologías, también de las nuevas aplicaciones, por ejemplo TikTok,
TikTok es una herramienta muy grande que nos ayuda a darnos a conocer. Hay cientos de personas y miles de personas que pasan varias horas viendo esta aplicación y que te ayuda a que las personas te conozcan. Y prácticamente también nosotros en la aplicación de TikTok podemos encontrar tutoriales cortos, sencillos, no es necesario estar 2 horas ahí viendo el video para poder hacer algo. Y hay de todo, como te decía, tutoriales para realizar en Adobe Premiere, también en CapCut. Entonces ahora todo es tecnología, nosotros podemos hacer uso de ellas y sí, los jóvenes que nos están viendo, pues es importante que inicien desde lo más básico. O sea, no se frustren viendo unas producciones audiovisuales muy grandes y van a decir, no, yo jamás voy a llegar a eso, sino que desde lo más pequeño practiquen hasta llegar a un estado en el que ustedes puedan desarrollarse de una mejor manera y así crear diferentes tipos de producciones audiovisuales. Manuel, tú como creador de spots publicitarios, ¿qué consejo les darías a esos jóvenes que inician en radio o para la creación de spots? ¿Y podrías mencionarnos algunos de tus trabajos que realizaste? Pues a lo largo de este proceso uno inicia conociendo lo básico al momento de estar en una radio, entonces a veces te topas con un texto donde te ponen a grabarlo y no sabes qué hacer, no sabes la manera en cómo decirlo, dónde meter tu voz alta, dónde meter tu voz baja, dónde meter tu voz fuerte. Entonces prácticamente lo principal para grabar un spot publicitario, aparte de tenerlo redactado, es centrarse, meterse y vivir uno el texto, vivir uno el papel que uno tiene enfrente al momento de grabar. He realizado varias producciones, varios spots publicitarios para diversas tiendas que nos lo han solicitado, e incluso producciones también de radionovelas. El secuestro de Kelly es una de ellas, y pues también algunas otras producciones de presentaciones, intros, entre muchas otras cosas que tenemos ya realizadas. Esto nos ha costado bastante. ¿Por qué? Porque no teníamos anteriormente el conocimiento, más sin embargo en el proceso uno lo va aprendiendo, uno sabe poco a poco cómo hacer esto también a base de personas expertas que uno le van diciendo, y a veces uno ya cuando está enfrente de la computadora, enfrente de un micrófono, pues uno llora porque hay personas que no te tienen la paciencia suficiente, pero esto, créemelo que de verdad es lo que te ayuda bastante, porque cuando te hablan suave, como que no entendés, no comprendes y te vale. Entonces ya cuando vienen y te hablan fuerte, bueno, ya no quiero que me regañe, voy a tratar la manera de hacerlo bien. Entonces ya viene uno y se centra más en lo que uno quiere hacer y seguir practicando cada vez más. Pero sí, meterse en ese papel. Si ustedes quieren realizar alguna producción auditiva, pues lo pueden hacer. Adobe Audition, pues es una de las herramientas más principales para la edición y grabación de spot. Y bueno, pues a echarle ganas y a producir, Muy bien, amigos, con esto finalizamos. Gracias a los invitados y gracias a ustedes por sintonizarnos. A continuación comienza el segmento Avance Social. Buenos días, amigos televidentes, sean cada uno de ustedes bienvenidos a nuestro segmento Avance Social. En esta ocasión contamos con la presencia de la trabajadora social Fabiola Cordón. Muchísimas gracias, bienvenida. Buenos días, gracias Eddie por la invitación y por poder compartir con ustedes mis conocimientos de integración social. Muchísimas gracias, Fabiola. Claro que sí, vamos a tener a bien platicar sobre un tema que ha sido de mucho revuelo durante varios años en nuestro país. ¿Por qué no decirlo? También a nivel internacional, sobre lo que es el avance social y las oportunidades que se dan en nuestro país para ya sea mujeres, niñas, señoritas, que se ha visto demasiado opacado en los últimos años. Fabiola, ¿qué nos puedes comentar acerca del tema y sobre qué piensas sobre los avances que se han ido dando en estos años? Pues considero de que en nuestro país hemos estado un poco atascados en eso, pero poco a poco se han ido incluyendo tanto las mujeres como las personas de diferentes razas, porque hay mucha desigualdad en eso. Pero ahora con la ayuda de varias empresas y también con los gobiernos, pues poco a poco hemos ido implementando nuevas estrategias. Sí, Fabiola, ¿conoces tú sobre alguna institución que se dedique al apoyo de estas mujeres?
A nivel mundial te puedo mencionar la Organización de las Naciones Unidas. También te puedo mencionar la Secretaría Nacional de la Mujer, que apoya en diferentes departamentos. Y pues CODISRA, que es la encargada de velar por las personas indígenas y defensoría de esto. Tú como mujer, Fabiola, ¿qué implementarías para apoyar la igualdad de género en nuestro país? Pues una de las opciones sería la creación de programas sociales para que pudiéramos incluir tanto al grupo de hombres como mujeres y pudieran compartir experiencias y pues varias actividades. ¿Crees tú que los derechos humanos han sido un avance en estos últimos años para la inclusión de las mujeres, niños y adolescentes en estos temas? Considero que sí, se han ido adaptando poco a poco, al igual los han ido olvidando. O sea, muchas personas los optan, pero muchas personas también los dejan. Entonces sería bueno que muchas personas sí supieran de los derechos humanos, para que ya no se pierda tanto la igualdad de género. Sabemos que los derechos humanos, Fabiola, aplican para todo ser humano, pero ¿crees tú que han sido aplicados para estas personas que están vulnerables en nuestro país? Pues considero que en las instituciones hay un poco de deficiencia, que considero que no lo han ido aplicando como debe de ser, ¿verdad? ¿Crees tú, Fabiola, que la deficiencia de las instituciones que se dedican a la defensa de los derechos humanos ha afectado en la inclusión social? Definitivamente sí, porque las instituciones no están haciendo bien su trabajo, por lo mismo afecta a las personas, a las empresas, ya sea privadas o empresas públicas. Entonces, cualquier persona que trabaja ahí va implementando lo mismo a sus hijos y todo se va corriendo, ¿verdad? Entonces ya los derechos ya no cumplen su objetivo, ¿verdad? ¿Crees tú que la desigualdad se forma desde casa? Pues influye mucho en los niños y niñas, debido a que los padres deberían de fomentar e incluirle los derechos a ellos para que ellos estén sabidos. Y desde muy pequeños se les puede ir aconsejando, inculcando, ¿verdad? A que ellos no tengan como que aquello de que no se quieran juntar con niños de diferente color, con niños con alguna capacidad especial. Hay que enseñarlos a que ellos puedan compartir con los niños en las escuelas, ¿verdad? O en colegios, que no tengan eso de que vayan a juzgar a otro niño y que puedan compartir sin ninguna condición. ¿Has tenido tú la oportunidad como trabajadora social de vivir o estar en algún caso donde se discrimine a alguna persona por su color, raza o estatus social? Sí, en muchos casos me ha tocado enfrentarlos y realmente es, podría decirlo, doloroso, ¿verdad? Porque hay muchas personas que toman decisiones que no deberían de tomar por ser discriminados o por la desigualdad. Muchas personas pasan por como ansiedad, depresión, por su color de piel, por su estatus social. Entonces eso va afectando, y yo he tenido la oportunidad de estar ya sea con niños que se sienten mal, ¿verdad? Porque a veces no pueden caminar, y o sea, es muy doloroso ver a los niños así y que los otros niños se burlen de ellos. Entonces tratamos la manera de irlos incluyendo y pues ir dejando atrás toda esa desigualdad. Claro que sí, como sabemos y nos hemos dado cuenta, todavía la desigualdad y el machismo existe en nuestro país. ¿Qué piensas tú acerca de este machismo que se da todavía en varios lugares donde, por ejemplo, el esposo dice, es mi mujer, ella es de casa y no puede salir ni a trabajar? ¿Qué piensas tú sobre estos temas? Eso realmente es muy fuerte, ¿verdad? Debido a que se ha ido en etapas, por muchos años, ha ido evolucionando, y gracias a Dios, pues ya las mujeres tienen la oportunidad de estudiar y pues de salir a trabajar, porque como comentaban las personas mayores, antes los esposos realmente no dejaban que ellos trabajaran. Incluso en las empresas ellos eran los que privaban eso. Entonces, gracias a Dios y con ayuda de algunos programas y empresas, pues se ha ido evolucionando y pues ya hay oportunidad para las mujeres. Sí,
quisiera que nos comentaras o que nos dieras a conocer algún personaje, mujer que tú conozcas de nuestro país que ha sobresalido aparte, o bien decir, que ha sobresalido a pesar de estas limitaciones que se dan en nuestro país. Pues creo que conocemos todos a una persona, ¿verdad? Que es Rigoberta Menchú, que ella ganó el Premio Nobel de la Paz y creo que no importó ni su raza, ni su color, ni su estatus social. Ella logró llegar muy lejos y pues resaltar el nombre de Guatemala, y también logró resaltar a todas las mujeres de Guatemala que podemos lograr eso y mucho más, debido a que no solo se puede lograr así como ella logró ese premio, sino que también en deporte, en trabajo, en inteligencia, se puede lograr de una y mil formas. Claro que sí. Fabiola, ya para finalizar esta entrevista, quisiera que nos dieras un mensaje para la población, pues de cómo se puede enfrentar, o también un mensaje para esas personas vulnerables como son las mujeres, niñas, señoritas, que son las que están más vulnerables en nuestro país. Pues a todos por igual, yo podría decirles que no nos dejemos, que defendamos nuestros derechos y también cumplamos con nuestras obligaciones. Y pues que en Guatemala y en cualquier otro país hay oportunidad de salir adelante, que luchen por sus sueños, sus objetivos, que en esta vida todo se puede. Mujeres, hombres, todos valemos por igual. Gracias, Fabiola, por esta oportunidad de conversar un poco con nosotros. Gracias a ustedes, persona televidente, por su sintonía. De esta manera finalizamos nuestro programa.